Jonah era un rudo bateador. Era el mejor bateador de la liga de nuestra vecindad, lo que es algo bueno porque vivía para el deporte. Intento decir que realmente vivía para él mismo. Jonah comía, respiraba, dormía y hasta bebía béisbol. No había nada que prefiriera hacer en toda su vida que jugar un partido de béisbol. Lo que también era bueno porque su equipo iba directamente hacia el campeonato entre ligas. Y lo mejor de todo era que los padres de Jonah no podrían haber estado más felices. Nunca los había visto más contentos. Estaban incluso más contentos que él. Ningún otro padre se asemejaba a los dedicados y contenedores que eran la mamá y el papá de Jonah. Bien, era la semana anterior al gran juego. Jonah se fue a la cama temprano porque había practicado en la mañana. Pero en el medio de la noche, Jonah despertó. Estaba oyendo ruidos extraños. Siguió los ruidos, bajó las escaleras hacia el sótano y fue entonces cuando vio algo que nunca había notado. Una luz, una especie de luz espectral y atemorizante. Pudo verla a través de esos pequeños hoyos en el tablero de herramientas del taller de su papá. Había un cuarto oculto del otro lado, un cuarto que Jonah nunca había visto. Y mamá y papá estaban detrás de eso. ¿Un cuarto secreto? ¿Por qué no le habrían contado a él? Jonah trató de mirar, pero había algo del otro lado de la pared bloqueando su visión. Fuera lo que fuera, no se quedaría para averiguarlo. Y al día siguiente, cuando sus padres estaban en el trabajo, Jonah bajó las escaleras hacia el sótano. Todo lo que debía hacer era hallar la puerta de la habitación secreta. Investigó alrededor del banco de trabajo de su papá. Debía de haber una palanca secreta como en la televisión. Trató girando objetos, presionando botones ocultos debajo del banco, pero nada. Jonah subió las escaleras y se detuvo a encender la luz. Y fue entonces cuando notó que su antigua plaqueta de béisbol estaba inclinada. Fue hasta ella, la enderezó y oyó un grujido. Se dio vuelta justo a tiempo para ver una puerta que se abría. Una puerta secreta. Y tras ella había un taller de trabajo secreto. Era un cuarto largo y extraño, repleto de bancos de trabajo y máquinas brillantes. Había prensas, taladros, computadoras y toda clase de cosas. Le recordó una vieja película de Frankenstein que vio por televisión. Y trofeos. ¿Pero de quién eran? Jonah no sabía que su papá alguna vez hubiera ganado algo. Se suponía que él era el campeón de la familia. Pero justo delante de él había una enorme vitrina repleta de trofeos de plata y cosas. Jonah continuó explorando. Luego volteó hacia la esquina y los vio. ¡Robots! Todos alineados en compartimientos de vidrio. El primero era Mark I. Parecía un robot salido de una película de ciencia ficción, pero algunos cables estaban desconectados. Mark II se veía mejor, no verdaderamente humano, pero más parecido. Parecía una especie de muñeco. Jonah abrió la puerta y miró dentro. Tenía la piel y el cabello de plástico duro, pero los cables también estaban desconectados. Mark III se veía aún mejor. Tenía piel de goma y sus ojos parecían reales. Pero ¿saben qué? Tenía el mismo problema con los cables. Había un espacio vacío, donde el próximo robot debería estar. El robot que debía estar allí, supongo que era Mark IV, no estaba. Pero sobre el banco de trabajo había algo debajo de una sábana. Jonah encendió la luz. Eran planos que decían Mark V. Retiró la sábana. El robot Mark V lucía exactamente como él. Hasta tenía las mismas pecas. Había algunos componentes esparcidos alrededor. Estaba casi terminado y fue entonces cuando Jonah supo que él era el robot Mark IV y que Mark V era su reemplazo. Un jugador de béisbol, un robot ganador del campeonato. ¡Hey! Es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo. A Jonah. Sí, él juega béisbol cada vez que puede. Y aún practica béisbol todo el día. Pero de noche